Colegas, buenos días. Muchísimas gracias por recibirme. No sé si quiere. Vengo en representación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. Un dato importante, en el caso ecuatoriano, es la primera vez que a través de una encuesta dirigida a hogares vamos a tener estimaciones referidas al desarrollo infantil de manera oficial. Y el propósito de a quienes nos interesa la temática y su medición es básicamente incluirla en el calendario estadístico, que es la herramienta en la que se establece la periodicidad y la importancia de medición de la herramienta en el país, además de anclarla con información desde los registros administrativos que la generan diferentes entidades del Estado. En cuanto a las preguntas que se plantearon para la presentación, ¿cuál es el origen de la encuesta y quiénes están involucrados? Básicamente desde la normativa más importante, desde la Constitución, el Estado y la sociedad y la familia promueven de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos, eso establecido desde lo normativo, y en los diferentes instrumentos normativos que subyacen también se establece la garantía del derecho de esta población. Además, el último gobierno, que tiene vigencia desde el 2017, ha generado un plan que se llama Misión Ternura, que básicamente es el desarrollo de la política para la primera infancia, para niños comprendidos de 0 a 3 años. Y es justamente alineados fundamentalmente a estos dos instrumentos normativos que se genera esta operación estadística. Y es importante porque, como les había comentado, no necesariamente teníamos en el mapa la investigación a través de una encuesta dirigida a hogares, la temática del desarrollo infantil. Coincidió que el instituto estaba en la planificación de la encuesta de salud y nutrición del 2018, y fundamentalmente gracias al apoyo del BID, que nos puso también en contacto con los colegas mexicanos, de los cuales recibimos retroalimentación sobre los procesos y metodologías que Filipa muy bien explicó anteriormente, fue el génesis de esta operación estadística. ¿Cómo se llevó a cabo? Básicamente el instituto, como ente rector del Sistema Estadístico Nacional, tiene un aparataje que se llaman las comisiones de estadísticas, que es un proceso participativo de identificación de necesidades. ¿Quiénes están involucrados acá? El sector público, el sector privado, la academia y los organismos internacionales. De forma bastante sucinta para describir los principales actores, fueron parte del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como invitados principales y permanentes siempre, desde los organismos internacionales, la UNICEF, OPS, el BID, y tuvimos también la presencia de la academia a través de dos universidades locales, la Universidad Católica y la Universidad de las Américas. ¿Para qué sirven estos espacios? Estos espacios básicamente son espacios bastante técnicos en los cuales se discuten y se acuerdan la metodología, instrumentos, el tipo de representatividad y todo lo que conlleva la operación estadística. ¿Cuál es la información que se produce a través de la encuesta y qué tan confiable es? El objetivo de la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil, que como les comenté aprovechó la realización de la encuesta de salud y nutrición 2018, es recopilar, analizar y difundir información que permita realizar un diagnóstico a nivel de desarrollo integral de niños, niñas de 0 a 5 años y todos los aspectos que luego vamos a ver que a través de la indagación es posible obtenerlos. ¿Cuál es el universo de estudio? Todos los hogares residentes a nivel nacional. La cobertura geográfica fue dentro de todo el territorio nacional. Nuestras unidades de observación son las viviendas, la unidad de análisis son niños de 0 a 5 años, y hubo un periodo de levantamiento de noviembre a diciembre del 2018. Esta es una encuesta probabilística a nivel nacional, mediante una entrevista directa. Nosotros utilizamos cuestionarios de papel, y lo fundamental, y algo que a nosotros nos sirvió bastante, es tener dos etapas. Debido a que el marco de muestreo es desde el Censo de Población y Vivienda 2010, para ciertas operaciones estadísticas tiene actualización del listado de viviendas particular, pero fundamentalmente para garantizar, cubrir todas las viviendas que van a ser parte y lograr ubicar el ingreso y la salida de viviendas dentro del marco de muestreo, fue necesario hacer un enlistamiento previo, que fue seleccionar de forma aleatoria unidades de primarias de muestreo del marco,
y enlistar a los hogares y sus miembros por edad, de manera que podamos ubicar exactamente la cuota de niños que se necesitaba. Desde la encuesta de salud y nutrición se tiene previsto aproximadamente visitar a 46.500 viviendas, de los cuales se tiene previsto que un poco más de 15.000 observaciones son hogares con niños menores a 5 años. ¿Cuál es el contenido del formulario? Básicamente, como les comenté, que tuvimos la participación de algunas instituciones y dada que fue nuestra primera experiencia, lo vamos a resumir en 4 principales agrupaciones de preguntas. La primera, que estuvo a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros agrupamos en nuestros formularios a través de módulos o secciones. El primer grupo permite el monitoreo de los principales programas desde el Ministerio, además de la madurez emocional y adaptación. El segundo fue una incorporación de las encuestas MIX desde la UNICEF, donde tenemos una sección de oportunidad de juego, disciplina infantil, desarrollo, aprendizaje y educación. Luego la medición de desarrollo infantil impulsada por el BID, donde nosotros incorporamos las pruebas MacArthur y TEBID, y también desde la OPS la incorporación de la escala HOME y movilidad GOES. Todas estas fueron parte de la estructura de la operación estadística. ¿Cómo vamos a utilizar? Básicamente, de forma bastante sucinta, cuáles son los 3 principales programas que tiene el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El primero es el Creciendo con Nuestros Hijos, que básicamente es una visita a hogares con niños de 0 a 3 años. También tienen centros de desarrollo infantil a donde estos niños y sus padres pueden acudir, o los círculos de cuidado y recreación y aprendizaje, que básicamente son atenciones de charla y consejería. A su derecha ustedes tienen cómo ha evolucionado tanto la cobertura como presupuesto, pero este es un registro administrativo y necesita tener un complemento con una fuente de información que permita tener una mirada nacional e identificar la cobertura y los vacíos que puede tener este registro administrativo. Además que los programas de gobierno están fundamentalmente focalizados a personas de estado en pobreza y extrema pobreza. ¿Cómo se va a articular esto con la encuesta? Básicamente nos va a permitir inicialmente identificar cobertura y eficiencia de sus programas de gobierno, es decir, vamos a poder identificar la brecha de las poblaciones en las cuales requieren alguna atención, pero no necesariamente llegan a ser cubiertas por los programas de gobierno. Eso va a permitir organizar y focalizar los territorios de intervención, inclusive ciertas herramientas que pueda tener el Ministerio, porque ahora va a ser la primera vez que vamos a tener estudios sobre lenguaje. Comprender el contexto familiar y económico de los hogares que forman parte de los programas de gobierno, porque no únicamente vamos a tener una encuesta de desarrollo infantil, sino una encuesta de salud y nutrición, y es posible, entre otras cosas, identificar, por ejemplo, estados de desnutrición a través de medidas antropométricas o sobrepeso de los miembros del hogar. Evaluar la eficiencia de los programas de gobierno en los hogares que sí cuentan con asistencia. Además que está pensado en el mediano plazo y justamente atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales se marca que ninguna población o ningún territorio tiene que quedarse por fuera. Como un segundo momento, el instituto lo que está pensando es, como les había comentado, anclar la información de la encuesta a través de los registros administrativos. Tenemos ya un registro automatizado desde el nacimiento. Además, desde el Ministerio de Salud Pública también existe cierta población, sobre todo en estado de desnutrición, que se recopila a través de esos registros administrativos, que va a ser también posible identificarla. Y el propósito también es que tengamos estimaciones a niveles menores. Una de las principales deficiencias de una encuesta por muestreo probabilístico son los niveles de desagregación geográfica. Esta encuesta se queda corta hasta nivel provincial. Esto para la generación de política pública resulta insuficiente si queremos tener información a territorios menores. Como les comenté, en un mediano plazo, la idea es, con la vinculación de registros administrativos y del censo, aplicar la técnica de estimación de áreas menores y tener información a niveles de desagregación menor. Muchas gracias.